Bueno, la realidad de la familia Zenón Pereira es un poquito la realidad de todas las familias de estos pueblos del interior profundo de Santa Fe, viviendo dentro del ejido urbano, pero calle por medio con el campo. Eran expuestas a permanentes fumigaciones, de acuerdo a las cosechas y al cronograma que se lleva en el campo de campañas agrícolas. Eran fumigadas y a raíz de esas fumigaciones empezaron a tener repercusiones en su salud. Las repercusiones eran en las vías aéreas respiratorias y dermatológicas, que son las partes más sensibles y los primeros determinantes de factores de contaminación en el ambiente y que llega a través del ambiente a los organismos vivos. Como representante legal generan una serie de, una causa judicial, corregime, 2014. Empezamos en el 2014, es una causa ambiental civil por cesación de contaminación. Está encuadrada dentro de lo que la Ley General del Ambiente establece dentro de sus posibilidades, es cesar la contaminación ambiental y proteger la salud de las personas. Pero estamos en el 2020, ¿qué pasó en esos 6 años? Pasaron muchas cosas. El trámite de la causa, si bien es una causa de amparo, los amparos tienen trámites especiales, supuestamente son mucho más rápidos, pero los avatares jurisdiccionales y de las personas hace que estos tiempos nunca se cumplan. Esta causa tuvo una etapa probatoria, son varios los demandados también, eso hace que se demore un poco más la causa y tuvimos una etapa probatoria en donde se tomaron audiencias testimoniales. De esas audiencias testimoniales y documental fueron el sustento mayor para poder avanzar en la causa y mientras tramitábamos la causa, digamos, ambiental, teníamos una medida cautelar de protección que era muy pequeña para lo que se ve en estos momentos, pero era una medida cautelar de 120 metros de alejamiento de las fumigaciones. Transcurrimos la causa y en el 2017, en noviembre del 2017, se dictó sentencia de primera instancia aquí en el juzgado de San Jorge, que es donde se radicó la causa, y el juez de primera instancia, que es el mismo que dictaminó en la causa famosa San Jorge, ¿sí? Tristán, ¿no? Tristán Martínez, ya está jubilado él, estableció la prohibición de fumigación en 500 metros. Como las partes no estábamos de acuerdo en esa sentencia, todos apelamos a la Cámara. Esto quiere decir que presentamos el recurso para que un superior revea esa sentencia y en ese transcurso, desde que se elevó la causa a Santa Fe hasta que llegamos a esta sentencia, bueno, transcurrió un tiempo. Pero ese tiempo debo decir que en un momento y algo rescatable y para resaltar de la causa es que los jueces en Santa Fe fijaron una audiencia y vinieron a Zenón Pereira. Y creo que el tomar contacto un juez que está en Santa Fe con la realidad que se vive en nuestras localidades, para nosotros fue algo llamativo porque no es común verlo. Para las personas que están reclamando, o sea, mis clientes, fue algo bastante llamativo y muy gratificante para ellos, ¿sí? Porque pasaban a ser ninguneados a veces en el pueblo y en este caso que venga un camarista de Santa Fe a ver cómo es su realidad fue muy importante. Y además para el juez lo que hizo fue aplicar lo que establece la Ley General del Ambiente, que es el rol activo del juez y el principio de inmediación también, ¿no? De que el juez esté realmente en el lugar donde están sucediendo los hechos. Así que bueno, si bien se demoró muchísimo tiempo, tuvimos estas cuestiones que son muy importantes para nosotros y hace unas semanas tuvimos noticia de que la sentencia había sido
dictada y que nos habían aceptado la apelación y nos daban los 1000 metros que nosotros estábamos reclamando de protección de fumigación. Antes de hablar del fallo y de la importancia del fallo, una pregunta jurídica. ¿Esto también es apelable? Porque esto es segunda instancia. Sí. ¿Se puede apelar a la Corte? Sí, estamos todavía en estos momentos en el tiempo que puede ser que las partes demandadas, si así lo quisieran, podrían ir en alzada a la Corte, así un recurso de inconstitucionalidad. Sí. Pero mientras tanto, los 1000 metros se tienen que cumplir. Los 1000 metros se cumplen desde que se dicta la sentencia hasta que se modifica en el caso que se modifique. O se confirme el fallo. Claro, pero siguen vigentes, porque en el derecho ambiental lo que existe es que cuando vas en apelación se mantiene vigente la última decisión tomada. Así que en este caso los 1000 metros están vigentes hasta que exista alguna revisión de instancia superior o, bueno, de por vida, ¿no? El tiempo que sea necesario. ¿Por qué es tan importante este fallo? Bueno, este fallo es el primero que se dicta, que establece los 1000 metros de alejamiento de las fumigaciones y se basa tiene muchísimos aspectos muy importantes jurídicamente hablando, ¿no es cierto? Lo más resaltable es que desde el punto de vista jurídico ambiental, yo soy activista ambiental, además de ser abogada ambientalista, soy activista ambiental y lo que considero y consideramos con otros compañeros que estamos en las mismas causas es que si bien no existe la terminología, para nosotros es asimilable. Sería como los presupuestos mínimos ambientales desde el punto de vista jurisdiccional. Me explico. Nosotros tenemos una ley de presupuestos mínimos que establece el mínimo básico para la protección y las autoridades, ya sean legislativas o ejecutivas, pueden establecer una distancia, en el caso de las fumigaciones, mayor, ¿sí? Lo que hace este fallo es posicionarse de ese punto de vista y decir que a partir del principio precautorio y el de progresividad ambiental, si bien esta Cámara fue la que intervino en la apelación del caso San Jorge, con otra composición, pero uno de sus magistrados fue parte de la apelación del caso San Jorge, la situación vivenciada desde el 2009 hasta la actualidad acredita y amerita que se tomen mayores precauciones en el distanciamiento y en el alejamiento que existe entre las poblaciones que estamos cerca de los campos y las fumigaciones. Entonces, para esto se basó en informes científicos nacionales e internacionales, se basó también en el principio de progresividad, que desde el 2009 hasta ahora la cantidad de, bueno, lo que nosotros ya sabemos, ¿no es cierto?, es que el paquete tecnológico implica que cada vez se tenga que usar más agrotóxicos y estos agrotóxicos terminan generando una carga en el ambiente. No es lo mismo un ambiente pristino o un ambiente que ya tiene una carga de agrotóxicos en sí mismo y cómo esto afecta a la salud de las personas. Entonces, manifiesta el fallo que el principio de progresividad ambiental, que esto es algo muy llamativo porque no se había hablado hasta este momento, si bien está dentro de las leyes, o sea, de presupuestos mínimos, dentro de todo el listado de principios ambientales, aquí se lo menciona específicamente y se dice que se debe hacer un ajustamiento de la normativa actual a esta distancia que se considera hoy que sería la que establece una situación de protección hacia las personas respecto de las fumigaciones. Bien. Hablaste del principio precautorio. ¿Cómo le explicamos a la gente que no está en el derecho, muy brevemente, qué es el principio precautorio? El principio precautorio establece que ante la ausencia de certeza científica sobre un aspecto determinado, lo que hay que hacer es proteger a la vida y el ambiente, para hacerlo muy simple y muy sencillo. En los casos de fumigaciones y en el caso de alejamiento de las fumigaciones de las poblaciones, ya no podemos invocar de que existe ausencia o no hay certeza científica al respecto. Esto ya desde hace muchísimos años hay informes científicos, innumerable cantidad de informes científicos que dan cuenta de que existe una vinculación entre el modelo agroindustrial y la dependencia de los agrotóxicos y las afectaciones en la salud, no solamente de las personas, ¿no es cierto?, también de la biodiversidad. Entonces,
ya no estábamos en el ámbito del principio precautorio Mm. en estos momentos, en el 2020, sino que estamos más bien en el principio de prevención. Ya sabemos que efectivamente causan daño, entonces tenemos que actuar enérgicamente en esa protección. Leyendo el fallo, aparecen, según mi mirar, que no es la del abogado, sino la del periodista, algunos puntos importantes. La ausencia de una legislación provincial, si bien tenemos la 11273, pero que ha quedado absolutamente arcaica, el fallo como que lo reta al legislador y le dice, che, ¿por qué no hay una ley? Exactamente. Es esto también, ¿no? De la progresividad y las generaciones futuras. El fallo no solamente tiene en cuenta los avances científicos, sino que también hace hincapié en la demora que tuvimos desde el punto de vista de los poderes ejecutivo y legislativo en tomar medidas efectivas en protección de la salud. Entonces, dice que esta inacción que se ve en los poderes ejecutivo y legislativo es objetivamente injusto y tiene que venir el Poder Judicial a remediar esa injusticia. Eso es lo que dice el fallo. Es un tirón de oreja al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, ¿no? No es algo nuevo, en realidad sí es un tirón de oreja, no es algo nuevo, es una doctrina basada en la doctrina del fallo de Mejián. Es un fallo bastante viejo, lo estudié yo en la universidad cuando estudiaba Derecho, de la Corte Suprema de la Nación, y establece eso, que el Poder Judicial viene a ser el último garante de la aplicación de la Constitución y de las leyes superiores de nuestro país. Y que en ese accionar tiene que adecuar las legislaciones y las acciones administrativas que no están de acuerdo con nuestra Constitución. Y eso es lo que viene a hacer la Cámara. Otro punto que a mí me pareció al menos interesante es esto que muchas veces se achaca, ¿no? Los productores dicen, bueno, es mi derecho, es producir, yo tengo derecho a trabajar, de esto vivo, y el fallo prioriza la salud a la producción y además le dice a los productores que... El fallo les dice de que si no pueden producir de la forma que ellos venían produciendo o cambian la forma de producir, ya sea por sustitución de insumos o hacen una reconversión de su proceso de producción, ¿no es cierto? En realidad es un poquito lo que también veníamos diciendo desde todas las organizaciones ambientales y vecinos y demás, que en realidad no hay un conflicto de derechos. Nosotros entendemos que no existe un conflicto de derechos. Nunca hubo un conflicto de derechos entre la vida, la salud y el ambiente y la producción. Lo que hay es un conflicto de intereses. Entonces, producir se puede producir. El alejamiento de las fumigaciones hace que no se apliquen agrotóxicos, no que no se produzca. Las tierras pueden seguir siendo producidas. Lo que sucede es que, y hay que decirlo también, es que el modelo imperante en nuestra zona es el del agroindustrial extractivista, dependiente de un paquete tecnológico, semillas transgénicas con agrotóxicos. Ese paquete, si bien fue impuesto en nuestro país, también significa una comodidad, cierta comodidad para los productores que saben que van, siembran, fumigan y después cosechan, ¿sí? En cambio, hacer una reconversión de su proceso de producción implica irse a la agroecología, a la biodinámica, a la permacultura. Y estos procesos de producción, estas formas de producir, cambian completamente el paradigma. Hay un estudio de INTA y fue presentado en un congreso hace bastante tiempo atrás, en donde se da cuenta de la cantidad de horas trabajo hombre al año que se necesita para un modelo de producción agroindustrial y las que se necesitan para un modelo de producción agroecológico. Y ahí creo que está el meollo de la cuestión. Son 40 horas para el modelo convencional, 40 horas al año, 40 días al año contra 365 días al año. Claro. Y ahí está la razón, ¿no es cierto? ¿Este fallo puede sentar algún precedente? Este fallo considero que, bueno, en base a esto de los presupuestos mínimos jurisprudenciales, sienta la base fundamental en donde todas las poblaciones y comunidades podemos acudir a nuestras autoridades locales y establecer y pedirles que cumplan con esta distancia y si no lo hacen, bueno, reclamar jurisdiccionalmente, ¿no es cierto? Pero sí, yo creo que nos significa un gran avance a nivel provincial. Estábamos en deuda en la provincia de Santa Fe, ¿no es cierto? Buenos Aires tiene algunas causas que iba avanzando, como la causa Pergamino, que establecía alejamiento de las fumigaciones. Entre Ríos también tenía sus idas y venidas, pero también había una movilización muy grande. Y la provincia de Santa Fe, a nivel jurisprudencial,
teníamos esta falta que nos hacía de un apoyo digamos, de los jueces que miraran para el lado de la población, ¿no es cierto? Y aquí lo tuvimos, así que yo creo que es fundamental. Se abre un abanico de muchas posibilidades. Yo me imagino no solamente el reclamo, porque el reclamo es legítimo, sino también veo las posibilidades atrás de ese reclamo, ¿no es cierto? Ya veo no solamente verde, el verde igual o el marrón igual, sino yo lo veo como una colcha de esas antiguas de las abuelas que tienen los distintos retazos. Bueno, algo así se nos va a venir en la provincia de Santa Fe. Como abogada, como ciudadana, en esta localidad, ¿alguna experiencia con escuelas fumigadas? No, he estado en contacto con docentes que fueron fumigados, sí, eso sí, estuvimos a punto de hacer acciones legales con algunos docentes, pero después se diluyó en el tema, en el tiempo. Quizás por miedo a no poder acceder al ¿Concurso? al concurso, gracias, al concurso o a la mejoría de cargo. Y también hay una cuestión, que esto es real, que hay mucho miedo respecto de los docentes por el entorno, ¿sí? Eso es cierto. Y no solamente de los docentes, sino de todos quienes estamos siendo... ¿Cuál es ese miedo? ¿Que al vecino, al papá, a la cooperadora, a quién? Yo creo que en el caso de los docentes, sí, los padres son los primeros que están en contacto con el docente. Más que nada esto, ¿no? Al entorno. El docente en vez de pasa a ser ya algo que había vivido Ana Zabaloy, es lo mismo. A veces el miedo es muy grande, ¿no? Y la presión es muy grande. Depende, las escuelas rurales en la provincia de Santa Fe dependen muchísimo de las cooperadoras y del entorno social para poder seguir funcionando. Yo creo que el mayor problema social está ahí, y el segundo es el miedo que puede llegar a tener el docente al no permitírsele el concurso o ser observado por algún superior. Pero no hemos podido avanzar, si bien tuvimos muchísimas iniciativas, no hemos podido avanzar en un reclamo, en una presentación concreta de un reclamo. ¿Recordás algún relato de cuando algún docente venía, que vos me dijiste, estuvimos por hacer presentaciones, pero después se diluyeron en el tiempo? ¿Recordás algún relato que te haya impresionado, te haya quedado marcado de algún profe? Son muy similares a los que se escuchan en todos los docentes fumigados, ¿no es cierto? Yo estuve en contacto con Ana Zabaloy y los relatos de Ana, de Estela Leme, de Mariela Leiva, por nombrar solamente algunos, son muy similares. Primero la angustia. Primero la angustia que sienten, que sentimos todos, porque si yo te saco de escuelas fumigadas y te pongo en vecinos fumigados, nos pasa lo mismo. La angustia que sentís al ver que hay una fumigación, que están tirando veneno y que vos estás atrapado sin poder hacer mucho. La desesperación ante la petición desesperada de que paren de fumigar, ya sea que están los niños o que estás dando clase o que estás viviendo, ¿no? Y después la desolación también. No es un panorama muy agradable. La última por mi parte al menos, ¿en la zona alguna experiencia de escuela que haya sido fumigada, de reacciones, de acciones? Han habido varias escuelas que han sido fumigadas, han hecho posteos en redes sociales y han quedado ahí.